hoy vamos a estar entonces compartiendo un poco de lo que se conoce como Gaur Katha, o acerca algunas palabras, algunos tópicos relacionados a Sriman Mahaprabhu, Sri Chaitanya Dev Ki Jai. Es muy importante este concepto de Hari Katha, o Krishna Katha, o Gaur Katha, ya que a través de este tipo de conversaciones nuestra vida devocional se mantiene con un norte, ¿no? Con un objetivo, con un enfoque, con una absorción. Hablar acerca de Krishna es muy importante, ya que implica hablar acerca del objeto final de nuestro amor, del objeto final de nuestro afecto. Y naturalmente cuando alguien se enamora de alguien va a estar todo el día hablando de esa persona, escuchando acerca de esa persona, pensando acerca de esa persona. Quizás uno no llegó a esa etapa de estar plenamente enamorado de Krishna, pero bueno, uno llega a eso en la medida en que uno recibe la apropiada asociación, ¿no? Para primero que nada entender qué es estar enamorado de Krishna, ¿no? Antes de uno querer enamorarse de Krishna, primero uno tiene que familiarizarse con qué implica eso, ¿no? Porque muy probablemente tendremos que deconstruir la idea de enamoramiento que nos puede estar acompañando hasta estos días, ¿no? Y esa parte es la que quizás no suena con la cual no nos vamos a enamorar tan rápido. Pero esa es el filtro también, ¿no? El filtro para nuestra sinceridad y ese tipo de filtro y ese tipo de influencia y de educación acerca del verdadero enamoramiento lo vamos a recibir en Sadhu Sangha. Sadhu Sangha significa eso, ¿no? Embebernos de aquello que está vibrando, ¿no?, en el corazón de ciertas personas que personifican un tipo de afecto que yo quisiera alcanzar como la meta de mi vida, ¿no? Entonces este punto es muy importante. De acuerdo a con quién o qué me asocio, en eso me convierto. Srila Sridhar Maharaj diría que somos un producto del medio ambiente. Hay una famosa analogía que se suele compartir en el Shastra, que es el del agua de lluvia, ¿no?, que cae en tres diferentes áreas y produce tres diferentes resultados. Por ejemplo, en el primer caso, si una gota de lluvia cae en una barra candente de hierro, ¿cuál sería el resultado inmediato? Se evapora. O sea, no duró mucho la asociación entre el sangha, entre la gota de lluvia y la barra de hierro, fue relativamente fugaz. Y desapareció, ¿no? Esa asociación llevó a aniquilar la existencia de la gota de lluvia, básicamente, ¿no? Asat Sangha, ¿no? ¿No? Un tipo de compañía que atenta contra nuestro ideal y potencial, básicamente, ¿no? El segundo ejemplo es la gota de lluvia cayendo en un pétalo de una flor de loto. Entonces que esa gota cae, permanece por un momento, si uno llega a tener la velocidad para sacarle la foto en ese momento, esa gota de lluvia se asemeja a una perla incluso. Se asemeja, no lo es, ¿no? Y eventualmente, como dice la canción, Kamala Dala Yala Jivana Tala Mala, ¿no? Como una gota en el loto resbala la vida, ¿no? O sea, la gota en el loto resbala rápido y la vida también, ¿no? Para no nos olvidemos de esa analogía, ¿no? Si hay lagos con lotos en las fincas, también recuerden esa enseñanza cada vez que van al loto. Y finalmente, se dice que si la gota de lluvia cae en una ostra, en una temporada, ¿no?, en un nakshatra, para ser más específicos, dentro de lo que es las constelaciones, la astrología védica, en uno específico llamado Swati Nakshatra, si la gota de lluvia cae en la ostra, en ese momento en particular va a dar como resultado una perla, real, ¿no? No para la foto como la anterior, ¿no? Real. Entonces la gota de lluvia es la misma cayendo en tres diferentes asociaciones, ¿no? En el primer caso su existencia se evapora en el acto, en el segundo parece ser algo que puede llegar a ser, pero que termina siendo solo una apariencia momentánea y resbala y también desaparece, y eventualmente la gota se vuelve todo lo que podría llegar a volverse, ¿no? Una perla, algo sumamente valioso y hermoso. Entonces de la misma forma se explica que nosotros somos como esa gota y tenemos un potencial, pero dependiendo cuál es el entorno que nos rodea, nos va a llevar a que nuestro potencial se
se diluya rápidamente, alcance un vislumbre de lo que puede ser, pero también desaparezca en el tiempo, o realmente nos volvamos todo aquello que nos podemos volver. Entonces el potencial del alma es desarrollar amor puro por Dios, pero ese amor puro va a depender del entorno que nos reciba, que nos acoja, que nos nutra. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí ahora, ¿no? Ojalá que el resultado de este retiro sean muchas perlas valiosas de realizaciones internas en el corazón de cada cual. Entonces, Krishna Katha, como decíamos, Gaur Katha significa hablar en una asociación en particular, nutrirnos mutuamente, predicarnos mutuamente, como hablábamos el otro día, ¿no? A veces la idea de prédica simplemente es vamos a convertir a los infieles, ¿no? ¿Ah? Al evangelio de Sri Chaitanya, ¿no? Y no es tan así, ¿no? También hay un aspecto de eso, no en esos términos, ahora vamos a hablar qué significa para nosotros predicar, pero también hay un aspecto de lo que llamamos prédica que debe ser entre nosotros, ¿no? Así como uno le predica a alguien que no conoce mucho, también uno tiene que predicarle a alguien que ya conoce algo, a alguien que conoce bastante. Hay niveles de prédica para cada situación de cada practicante. Krishna lo deja muy en claro en el Bhagavad Gita, ¿no? Mat chita mat gata prana bodhayanta parashpuram katayantas samam nityam tusyanti charamanti cha. Allí habla de cómo los devotos mutuamente se reúnen y hablan acerca de él y piensan acerca de él y mutuamente se nutren al predicarse mutuamente. Bodhayanta parashpuram. Uno al otro se predican, dice Srila Prabhupada, y de esa manera incrementa su afecto y su apego por mí, dice Krishna. Es uno de los 4 versos centrales del Bhagavad Gita, Chaturshloki. Y habla de este punto, ¿no? De la importancia del satsanga y del Krishna Katha. Entonces, hoy vamos a hablar de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es el objeto de nuestro retiro de alguna manera, de nuestro sistema filosófico, de nuestra escuela de pensamiento, ¿no? Mahaprabhu, nuestro Istadev supremo, como Gaudiya Vaishnavas. Y por eso este tipo de encuentros también recibe el nombre de Gaudiya Vedanta Darshan. Sri Chaitanya Mahaprabhu fue descrito como, por Srila Sridhar Maharaj, como el volcán dorado del amor divino. Traten de imaginarse de llevar a la práctica esa analogía, ¿no? Imagínense que su amigo es un volcán dorado de amor divino, ¿no? ¡Wow! O sea, como le digo a veces a la gente, ¿no? Imagínense que usted conoce a alguien que se llama el supremamente atractivo, ¿no? Va por la calle, mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Supremamente atractivo, ¿qué tal? ¿No? Y uno queda como, wow, tengo que conseguir el WhatsApp de esa persona, ¿no? Y más impactante es que lo diga y que lo sea, ¿no? Que no pues uno lo puede decir, ¿no? Uno intenta todo el día presentarse como el supremamente atractivo, pues después hay que hacerle honor a ese título, ¿no? Entonces que alguien lo diga, lo sea, ¿no? Y no solo a nivel belleza como nosotros la entendemos, ¿no? Sino un tipo de belleza que nos hace a nosotros cuestionarnos el significado de la belleza real que veníamos teniendo, ¿no? Eso sí que es algo bello, ¿no? Si hay algo bello, es algo que me lleva a cuestionarme mi idea de belleza que tengo hasta este momento y me haga replantearme hoy qué es la belleza realmente, ¿no? Entonces Mahaprabhu es esa misma personalidad supremamente atractiva, interesantemente en un momento muy particular de su existencia, ¿no? Hasta un punto podemos hablar de eso hoy, o porque es algo muy esotérico, muy confidencial. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu, como hablamos el otro día, de alguna manera representa a Krishna en su momento más introspectivo. Es Krishna mismo preguntándose o intentando analizar los límites de su propia existencia, ¿no? Imagínense este punto, ¿no? Krishna mismo dice, yo soy conocido como tal persona, el rey de todo, pero cuando observo a mis devotos, siento que ellos están experimentando algo que yo desconozco, cómo yo puedo vivir eso, qué tanto yo soy quien soy, ¿no? Krishna entra en una crisis existencial, básicamente, ¿no? Eso es Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Mahaprabhu es Krishna haciendo psicoanálisis, ¿no? Como recuestionándose, ¿soy yo quien creía que soy? ¿O hay más para mí, ¿no? Así como el alma tiene un potencial, ¿qué decir de Krishna, ¿no? O sea, él también tiene un potencial de seguir socavando las profundidades de su propio ser, ¿no? Entonces Mahaprabhu es Krishna
repreguntándose, ¿quién soy? ¿No? La más grande pregunta teológica de toda la historia, ¿no? Porque para uno una pregunta teológica es preguntar acerca de Dios y quién es Dios, pero quiere decir cuando Dios él mismo empieza a preguntarse todas esas mismas preguntas, ¿no? Todo eso es Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Es algo muy, muy profundo. Y en ese intento de Krishna conocer su propio potencial y sus propias profundidades, tratando de mimetizarse con el rol de su más elevado devoto o más elevada devota, Sri Radha, bueno, el volcán empieza a hacer erupción en todas las direcciones, ¿no? Por eso Sri Chaitanya es conocido de esa forma, ¿no? Como un volcán dorado de amor divino, haciendo erupción en éxtasis, ¿no? Y la lava de ese volcán consumiéndolo todo en el camino, ¿no? Así ha sido descrito poéticamente la campaña de Sri Chaitanya, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma fuimos salpicados por algo de esa lava y estamos aquí, con vida, ¿no? Sobrevivimos al volcán dorado. Y somos muy afortunados de poder, de alguna manera u otra, tener un vislumbre de todo eso que existe en el corazón de alguien como Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Un famoso sacerdote cristiano, John Moffitt se llamaba, él hizo una declaración muy interesante, él dijo, cristiano, ¿no? Dijo, cuando uno analiza la vida de Sri Chaitanya, uno va a encontrar en él todos aquellos síntomas de amor y éxtasis espiritual sobre los cuales Jesucristo mismo habló, ¿no? Nadie en la historia de la religión personificó y corporificó esos síntomas tanto como Sri Chaitanya, ¿no? Un sacerdote cristiano dijo eso, ¿no? Entonces, la historia de Sri Chaitanya, la historia de vida de Sri Chaitanya es muy conmovedora y muy innegable, ¿no? Como hablábamos el otro día, históricamente es comprobable. Cuando uno dice, bueno, Krishna apareció hace 5.000 años, quién sabe si vino, si no vino, históricamente no se puede comprobar algo de 5.000 años atrás o hasta cierto punto, bla, 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 bla. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu fue una figura que vino en este plano 500 años atrás, básicamente, un poquito más. Y históricamente es comprobable eso, ¿no? Aunque bueno, obviamente también encontramos historiadores que, como Maharaj citaba el otro día, que simplemente describían a Mahaprabhu como un reformador social que al final de su vida se volvió loco, punto. Y uno dice, hay algo más que eso, ¿no? Otros lo llegaron a describir como un epiléptico a Mahaprabhu, ¿no? Porque continuamente él estaba convulsionando, perdiendo el sentido, espuma saliendo de la boca, vellos heridos, o sea, todos los síntomas de una convulsión estaban en él. Pero ¿cuál era la causa, no? Y una manera simple de, como decíamos, de establecer que Mahaprabhu no era un epiléptico es que la epilepsia no es contagiosa, ¿no? Pero lo que Mahaprabhu sí exhibía, eso sí era contagioso, ¿no? Yo puedo dar testimonio personal que la epilepsia no es contagiosa, ¿no? Si quieren ahí hablamos personalmente, ¿no? Pero lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibía sí era contagioso, ¿no? Alguien lo veía llorar y automáticamente las lágrimas salían como agua de una jeringa, ¿no? Y como un torrente en la forma de una jeringa, ¿no? Algo así básicamente, ¿no? Entonces, a través de esos síntomas innegables que están registrados en la historia de vida de Sri Chaitanya, a través de eso podemos comprobar la existencia de Krishna, ¿no? ¿Por qué? Porque Mahaprabhu en realidad es Krishna mismo, pero es un poquito compleja la situación. Es Krishna en el humor de Srimati Radharani sintiendo ciertas cosas por Krishna. Al menos generalmente ese es el predominio de su disposición. Entonces, si alguien siente algo innegable como Mahaprabhu lo hizo con síntomas muy contundentes, siente todo eso por alguien, ese alguien tiene que ser real. ¿Se entiende? O sea, yo estoy exhibiendo miles de síntomas innegables, científicamente comprobables, ¿no? Lloró, tembló, se desmayó. Y eso está generado por alguien que apareció 5.000 años atrás, pero que en definitiva no deja de aparecer en el corazón. Esa persona tiene que existir. Entonces Krishna es tan real como el éxtasis de Mahaprabhu, ¿no? Básicamente podríamos establecer ese paralelo, ¿no? Y el éxtasis de Mahaprabhu era sumamente real e innegable, ¿no? Entonces Sri Chaitanya no solo fue una figura extática, ¿no? Por un lado está ese lado como totalmente como abrumante de él, ¿no? Que uno dice, ¿cómo me aproximo a un volcán haciendo erupción, ¿no? Si alguien me dice el volcán está haciendo erupción, la ciudad queda evacuada, más que vamos todos allá
y saquémonos una selfie ahí o algo por el estilo, ¿no? ¿No? Pero al mismo tiempo, ¿no?, se dice que personalidades como los 6 Goswamis y otros asociados hicieron de esa realidad tan abrumante algo más aproximable, ¿no? A veces Mahaprabhu es comparado a una catarata, como la catarata del Niágara también, ¿no? Tampoco nadie va a sacarse una selfie abajo del agua del Niágara, ¿no? Hasta ahí llegó la selfie, hasta ahí llegó el self, llegó todo, ¿no? Pero se dice que los Goswamis y otras personas hicieron de esa catarata tan poderosa, imponente, un apacible y accesible lago en el cual uno poder acercarse y bañarse y beneficiarse, ¿no? En la forma de sus escritos, en la forma de presentar y sistematizar el éxtasis que Mahaprabhu tenía, presentarlo en la forma de un proceso que uno pueda seguir de alguna forma, porque ¿qué tanto uno puede seguir a alguien que está llorando, gritando, rodando, convulsionando, Krishna, Krishna? Uno dice, bueno, sí, inspirador, pero no es que puedo empezar a rodar por el suelo y me empieza a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendo eso que los lleva a ese tipo de emociones? Entonces los Goswamis fueron desde el ABC presentando toda una filosofía, una teología al respecto, ¿no? Y desde ahí llegamos a conocer de Mahaprabhu más claramente y nos encontramos también con un lado de Mahaprabhu también muy, muy claro, muy accesible, que entrega muchas enseñanzas a nosotros, ¿no? No tenemos tiempo para narrar la vida entera de Mahaprabhu, ni en una clase, ni en una vida, ni en nada, ¿no? Es algo ilimitado. Pero en obras como el Chaitanya Charitamrita, el Chaitanya Bhagavat, ahí tenemos muy profundos registros acerca de ello y podemos derivar muchas enseñanzas de Mahaprabhu, ¿no? ¿Quién es Mahaprabhu en definitiva? Es Krishna mismo actuando como su devoto, ¿no? Y no como cualquier devoto, un devoto ejemplar. Krishna mismo en su Acharya Lila, ¿no? Especialmente compartimos unas palabras antes de pasarle el micrófono a Swami Maharaj. Algunas palabras sobre la Acharya Lila de Sri Chaitanya, ¿no? El Lila de Sri Chaitanya es dividido generalmente en lo que es Adi Lila, Madhya Lila, Antya Lila. El Adi Lila constituye, de acuerdo a Krishnadas Kaviraj Goswami al menos, ¿no? Cada biógrafo daba ciertas medidas distintas. De acuerdo a Krishnadas Kaviraj, el Adi Lila representa sus primeros 24 años hasta que Sri Chaitanya acepta la orden de Sannyas. Su Madhya Lila representa sus siguientes 16 años, ¿sí? Y el Antya Lila son los últimos 12 años en donde Mahaprabhu entra al Gambhira, ¿no? Para ya dejar de ser una figura pública y absorberse en el propósito central de su descenso, que como sabemos eran 3 propósitos. Krishna desciende como Sri Chaitanya para saborear la posición de Srimati Radharani en 3 aspectos en particular. ¿Cuál es el amor que ella tiene por mí, dice Krishna? ¿Cuál es la belleza que ella encuentra en mí? ¿Cuál es la felicidad que ella deriva al ver mi belleza? ¿No? Pues Krishna ve eso, ¿no? Krishna ve, hoy Srimati Radharani al verme a mí se pone tan feliz al contemplar mi belleza, siente tantas cosas, él piensa, debe haber algo interesante en mí, dice él, ¿no? Para que ella se ponga así. ¿Qué es eso? Porque para yo verlo y entenderlo tengo que estar en la posición de ella, ¿no? Entonces, ese intento de Sri Krishna por cambiar roles, por decirlo así, se conoce como Sri Chaitanya. Por un lado, esos son los propósitos íntimos, centrales, personales de la propia agenda de Krishna, ¿no? Para el descenso y aparición como Sri Chaitanya. Y por otro lado tenemos los propósitos secundarios que están ligados al principal, porque implican la distribución de aquello que Sri Chaitanya mismo está experimentando y saboreando, ¿no? La forma del proceso para esta era, Sri Harinam Sankirtan Yajna Ki Jai. Entonces, durante sus primeros 24 años, Sri Chaitanya, bueno, más allá de sus lilas de nacimiento e infantiles, que son todo un capítulo hermoso que merecen mucha atención, pero bueno, hoy no es el momento. Es importante dejar un poco de suspenso para otras secciones también en el futuro. Mahaprabhu, durante bastante tiempo antes de él recibir iniciación de Ishvara Puri, fue conocido como Nimai Pandit. Entonces, Nimai Pandit significa alguien que posee un alto grado de erudición
Y en ese periodo Sri Chaitanya no exhibió su rol como devoto, ¿no? Mahaprabhu no era un devoto todavía, era Nimai Pandit, no era Mahaprabhu, no era Sri Chaitanya, era Nimai Pandit, ¿no? Un gran sanscritólogo, ¿no? Un gran profesor de gramática, de lógica, etc., ¿no? Y él no era devoto, ¿no? En el rol del lila, él era solamente alguien que estaba absorto en el conocimiento gramático, etc., ¿no? Nimai insistía en su lila antidevocional y más bien perseguía a todos los devotos y quería enfrentarlos, invitarlos a debate de lógica, ¿no? Y los devotos lo veían venir corriendo y ellos se iban corriendo y se escapaban, ¿no? O cuando Animales empezaba como a argumentar, ellos se tapaban los, ¿no? Como mostrándole, no queremos perder el tiempo en eso, ¿no? Y ellos le decían a Animales, no, deja de perder el tiempo en todas las estupideces, ¿no? Vuélvete devoto, ¿no? Y en un momento Mahaprabhu les dice, ¿no? Prontamente ya me voy a volver un devoto. Y van a ver qué devoto me voy a volver. ¿No? Pero bueno, todo eso eventualmente ocurre. Pero el punto es que este capítulo tiene el propósito en donde Mahaprabhu muestra, ¿no? Él era alguien que tenía un conocimiento sin par, él debatía, enfrentaba a alguien en debate, presentaba un argumento que el otro no podía refutar, él mismo refutaba su argumento. Luego él lo refutaba, se refutaba a sí mismo, se volvía a refutar así, y así como ida y vuelta miles de veces y todos quedan como... O sea, los devotos lo veían y decían, wow, qué capacidad que tiene, pero es un juego de palabras y no sirve de nada si no hay devoción, ¿no? Entonces, hay un punto ahí que Mahaprabhu quiere enseñar, ¿no? Como narramos el otro día la historia con el discípulo de Sarvabhauma Bhattacharya, ¿no? Mahaprabhu está cruzando el Ganges en una barca, y este otro discípulo, Sarvabhauma Bhattacharya, en esa época Sarvabhauma tampoco era devoto, era un gran lógico sánscrito. Entonces este muchacho le dice a Nimai, mira, escribí un libro de gramática sánscrita y con este libro aspiro a volverme el más grande lógico de toda India. Tenía ese anhelo, ¿no? Quiero ser el más grande lógico de toda India, que no es fácil eso, ¿no? Entonces, y le dijo, y bueno, tengo acá el libro, te lo quería compartir para que me des tu opinión, tú eres Nimai Pandit, ¿no? Entonces Nimai lo agarra, lo lee, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando del tema, acá cruzando el Ganges, ¿no? Un diálogo ameno, ¿no? Un lindo lugar, ¿no? Bueno, yo también escribí un libro de gramática sánscrita. Entonces saca el bolsillo, ¿no? Manifiesta un libro en el momento, del bolsillo le saca, escribí este libro de gramática sánscrita, para que también me des tu opinión, ya que estábamos intercambiando. Entonces el muchacho empieza a leer el libro de Nimai Pandit y empieza como a llorar, ¿no? Entonces Nimai Pandit le dice, o sea, no sé qué te conmueve tanto, porque es un libro de gramática sánscrita, lógica, no es algo muy, ¿no? Muy emotivo, que digamos, algo muy técnico, ¿no? ¿Por qué lloras tanto? Dijo, no, estoy llorando porque con mi libro tenía la esperanza de volverme más grande lógico de toda India. Al leer este libro me doy cuenta que esa esperanza quedó echada a perder, ¿no? Y por eso estoy llorando así, ¿no? Entonces Mahaprabhu le dijo, ese es tu problema, dame mi libro. Lo agarró, lo tiró al Ganges, listo, ahora puedes ser el más grande lógico de toda India, le dijo. Y eventualmente él se volvió el más grande lógico de toda India. Uno va a la enciclopedia británica y aparece el nombre de él como el más grande lógico de esa época. Por la bendición de Mahaprabhu, pero en realidad no fue tanta, la bendición era otra en realidad. La bendición es la que él mostró al tirar el libro al agua y decir, eso va al agua, ¿no? Eso no sirve de mucho, ¿no? Entonces él como Nimai Pandit en ese pasatiempo, en esos primeros años de su vida, intentó mostrar, tengo todo el conocimiento y eventualmente compruebo, esto no sirve de nada en comparación al Bhakti. Por eso, luego de que él recibe iniciación de Ishvara Puri, ¿no? Él experimenta una real conversión, una transformación. En el mismo momento que recibe el mantra de su Gurudev, él empieza a mostrar toda una serie de síntomas muy extáticos, mostrándonos a nosotros cómo uno debería quedar después de la iniciación, idealmente. ¿No? Y uno ahí que se cuestione, ¿será que me inicié del todo o todavía falta algo? No falta algo del guru, no falta algo de mí como discípulo, ¿no? Como decíamos el otro día, a veces las personas dicen, ¿dónde está mi guru? ¿Dónde está mi guru? No sé cuál será. Y uno dice, pregúntese primero dónde está usted como discípulo, ¿no? Y en la medida que usted esté ahí como discípulo, el guru va a aparecer, ¿no? Quizás ya lo tenía acá, pero faltaba usted nomás, ¿no? Entonces Mahaprabhu recibe iniciación y en el momento, en el acto, empieza como a cantar el santo nombre en éxtasis. Él va donde su guru, incluso le dice, guru, ¿qué me diste? ¿No? O sea, ¿qué mantra me diste? Estoy enloqueciendo, ¿no? O sea, estoy enloqueciendo. ¿Qué hay contenido ahí? ¿No? Ishvara Puri como que...
Bien, ¿no? Entendiste de qué va la iniciación, ¿no? Entonces, a partir de ahí Nimai ya no pudo enseñar más, ¿no? O sea, él volvió a su escuela, intentó enseñar gramática sánscrita, pero no pudo evitar enseñar todos los datos, todas las raíces verbales en conexión con el nombre de Krishna, ¿no? Como dice el Bhagavad Gita, Vasudeva Sarvamiti, todo lo es Krishna, ¿no? Entonces él mostraba, cada palabra del alfabeto sánscrito primero es un nombre de Krishna y luego se refiere a alguna otra cosa, ¿no? Y era una enseñanza, ese es el sánscrito definitivo, básicamente, ¿no? Primero, toda palabra existe para indicar a Krishna. En segunda instancia se refiere a algo más. Y ese algo más en conexión con Krishna, ¿no? Eso sí que es Sambandha. O sea, todo existe, ¿no? Kartal, Vyasasana, trípode, cámara. Pero todo eso tiene una relación con Krishna, porque todo es Shakti, todo es una energía del Shaktiman, del energético supremo. Entonces él trataba de enseñar eso, ¿no? Cuando podía hablar, cuando no estaba rodando por el suelo, etcétera, ¿no? Y los alumnos de él quedaban como, wow, esto es increíble, pero nosotros venimos a aprender como gramática sánscrita, ¿no? Old school, ¿no? Esta es una nueva corriente, bastante poderosa la corriente que digamos, ¿no? Entonces él eventualmente concluyó, ya no puedo enseñar más, ¿no? Entonces cerró su escuela y bueno, comenzó a participar más activamente el movimiento que él vino a inaugurar, ¿no? Sankirtan junto al Srivas Pandit en Srivas Sangam, ¿no? Comenzaron a tener sus sesiones privadas de canto congregacional allí en el Srivas Sangam, que es un paralelo al Rasa Lila de Vrindavan en realidad, ¿no? Y bueno, eventualmente Mahaprabhu comenzó a volverse una figura más y más pública, intentando sacar el kirtan del Srivas Sangam y expandirlo al mundo entero. La riqueza del amor de Vrindavan que está contenido ahí, salpicarla en todas las direcciones. Eventualmente Mahaprabhu acepta sannyas, como ustedes saben, entendiendo como una estrategia de prédica, que quede claro, y lo cual no es una crítica decir eso, ¿no? Estrategia de prédica indica el genio y la sensibilidad de alguien que intenta llegar de la mejor manera al otro. Entonces, Mahaprabhu corroboró, ¿no? En esta era, en este momento de la sociedad, un sannyasi es más escuchado, mejor visto, e incluso si acepto sannyas de una orden mayavadi, voy a ser tomado más en serio, así que véngase sannyas por ese lado, ¿no? Aunque entre medio, ustedes saben, comparte el mantra, aquella Bharati lo convierte, etc. Pero bueno, es interesante hasta qué punto Mahaprabhu llega, ¿no? Se acepta sannyas de la escuela que casi se opone diametralmente a lo que él venía a dar, pero eso iba socialmente, culturalmente iba a tener mayor llegada. Ok, lo aceptamos, ¿no? Yena tena prakarena mana Krishna nivesaya, dice Rupa Goswami. No, de alguna u otra forma, sea como fuera, trata de pensar siempre en Krishna, como diciendo, lo que sea que ayude a eso, bienvenidos sean. Entonces eventualmente Mahaprabhu comenzó su acharya lila, como decimos, como sannyasi, su lila como acharya, aquel que enseña con el ejemplo, ¿no? Porque en un punto podemos decir Krishna hasta un punto, es acharya, pero hasta un punto no puede seguir el ejemplo de Krishna, ¿no? Uno termina quizás tras las rejas, ¿no? Se intenta robar aquí, ¿no? Actuar un poco como playboy allá, ¿no? Claro, y toda una filosofía para entender la identidad de playboy de Krishna y entender en realidad no hay impureza alguna allí, ¿no? Porque obviamente si uno intenta imitar los pasatiempos de Krishna en Vrindavan, eso es delicado, ¿no? Por eso cuando termina la narración del Rasa Lila en el Bhagavatam, Pariksit Maharaj le pregunta a Sukadeva Goswami, o sea, ¿cómo es que Krishna, que generalmente es conocido en el Veda como el príncipe del Dharma, ¿no? Quien habló del Bhagavad Gita, bla, 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 se encontró con las esposas de otros hombres, entrada en la noche en el bosque? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ahí Sukadeva Goswami empieza a explicar, ¿no? En realidad los esposos de las gopis también están casados con Krishna. No todo pertenece a Krishna, solamente toma diferentes roles para incrementar la unión amorosa. Y uno debe cuidarse mucho de no imitar a grandes personalidades, ¿no? Y él ahí da el famoso ejemplo del señor Shiva, quien bebe el océano de veneno cuando se está batiendo. No el océano de veneno, el veneno que había en el océano cuando se estaba batiendo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y ahí sale, lo primero que sale es el Kalakut, este veneno muy mortífero, que representa también esa batida, representa el proceso espiritual, cuando uno empieza a batir, ¿no? Hare Krishna, y empieza a salir los néctares, ¿no?
Ojalá néctar tiene doble significado, ustedes saben, ¿no? Para arriba, para abajo. Entonces, lo primero que suele salir cuando uno bate el océano es el néctar, ¿no? El veneno, los anartos. Uno lava el carbón y se vuelve más negro, como dicen a veces, ¿no? Entonces ese veneno amenazaba con aniquilarlo todo, ¿no? Y ahí es donde el señor Shiva, representando al guru, carga ese veneno, lo toma, pero no lo toma, ¿no? Lo sostiene en su garganta, ¿sí? Entonces eso representa, a veces el discípulo empieza a practicar y se ve abrumado por sus propias impurezas y ahí necesita la asociación del sadhu poderoso que lidia con eso de alguna manera y vuelve todo sostenible. Entonces el señor Shiva ve ese veneno, el veneno no lo mata, lo retiene en su garganta y el resultado es que termina ornamentando y decorando su garganta. Y su garganta, él recibe el nombre a partir de ahí de Nilakanta, que quiere decir aquel de garganta azulada. Ahora, si nosotros tratamos de hacer eso mismo, ni la canta, ni la cantamos, ¿no? Nos volvemos ni la canta en otro sentido, ¿no? Ya no la cantamos más, ahí quedamos, ¿no? Entonces, de ahí no debemos imitar a las grandes personalidades. Entonces, Krishna presenta ese estándar. Mahaprabhu es Krishna mismo, pero actuando con la moralidad y la ética como sannyasi, especialmente de Ramachandra, dicen las escrituras, ¿no? Ramachandra es conocido como Maryada Purushottama, que es decir, la persona suprema estableciendo un estándar de rectitud, pero hasta al hueso, como quien dice, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como, bueno, no vamos a entrar en detalle con el Ramayana, pero uno ve la rectitud que Ramachandra tenía, cumplir con sus votos, etc. Entonces, Krishna, por otro lado, es Lila Purushottam, ¿no? La personificación del juego amoroso, del intercambio amoroso. Y Mahaprabhu es Prema Purushottam, la personalidad suprema, saboreando y distribuyendo el más elevado tipo de amor. Entonces él es Krishna, pero con la rectitud y el ejemplo de Ramachandra, como sannyasi especialmente, ¿no? Hoy cantaban en la mañana, ¿no? Grihi Jana Shikshaka Nyashikula Nayaka. ¿No? Bhaktivinoda Thakur dice, Mahaprabhu es Nyashikula Nayaka, es el héroe de todos los sannyasis, ¿no? Como el superhéroe de todos los sannyasis. Su adherencia, sus votos al sannyas dharma era tan estricta que todos los demás sannyasis viejos como Brahmananda Bharati, Prakasananda Saraswati, cuando él lo veían a un joven sannyasi hermoso de 24 años, empezaban a temblar de la fuerza de su adherencia al sannyas dharma, ¿no? Entonces Mahaprabhu enseñó con su ejemplo, como hablamos el otro día, achar, prachar, ¿no? Achar significa ¿qué? Sí, el ejemplo, la conducta de uno, ¿no? Y prachar significa, sí, como decíamos el otro día, ¿no? En prachar, ¿qué palabra está incluida? Achar. Oh. Pra-achar, ¿no? O sea, achar quiere decir conducta, ejemplo, y pra significa un muy especial tipo de. Entonces, prachar, que a veces uno traduce como prédica, significa una muy especial conducta, la cual predica por sí misma. O sea, si yo me porto demasiado bien, eso ya convierte a los demás sin necesidad que les tenga que decir mucho ni siquiera. Y nadie mejor que Mahaprabhu dio ese ejemplo. Cuando él convirtió su más famosa conversión, si podemos decir, o una de ellas fue la de Sarvabhauma Bhattacharya, el más grande erudito y lógico de toda India, que instruía a sannyasis acerca del sannyas dharma para que estuviesen firmes en sus votos. Imagínense, un grijasta instruyendo a sannyasis para que se preparasen. Y Mahaprabhu llega, casi llegando a Puri, básicamente su primera entrada a Puri, termina en la casa de Sarvabhauma Bhattacharya, luego de unos desmayos en el camino. Por resumir, ¿no? Básicamente, así llegó a Puri Mahaprabhu, ¿no? Y bueno, Sarvabhauma Bhattacharya lo ve y dice, oye, este sannyasi joven, 24 años, tan hermoso, el mundo por delante tiene, voy a instruirlo en el Vedanta para que esté firme en sus votos y que el mundo no lo mueva, básicamente, ¿no? Entonces lo invita, ¿no? A eso y Mahaprabhu se siente y empieza a escuchar su exposición del Vedanta durante 7 días, ¿no? No un rato, una clasecita, una hora, ¿no? Una semana. Pero Mahaprabhu no pronuncia palabra alguna, simplemente lo escucha. Y su achar está ahí, ¿no? Hablando en silencio, por decirlo así. Y bueno, luego de los 7 días, Sarvabhauma Bhattacharya prácticamente ya estaba convertido por Mahaprabhu, ¿no? O sea, Mahaprabhu no le tuvo que decir nada, simplemente se sentó una semana y lo convirtió con su sola presencia, en silencio. O sea,
convirtió al más grande erudito de toda India sin decir nada. Después sí dijo 2, 3 palabras, le explicó el verso Atmaram de varias veces, le mostró el Satbuch, y bueno, ya Sarvabhauma ya está rodando por el suelo en éxtasis, ¿no? El más grande Gyani de toda India, ¿no? Glorificando a Krishna de arriba abajo, ¿no? Luego convirtió a Prakasananda Sarasvati, también un sannyasi mayavadi con 60.000 discípulos sannyasi, imagínense, ¿no? O sea, 60.000 discípulos sannyasi, o sea, da miedo ya, ¿no? A mí como sannyasi me da miedo, ya es demasiado. Y Mahaprabhu simplemente los transformó con su humildad también, ¿no? Lo recibió, le lavó los pies a cada sannyasi, después se sentó a un lado, no considerándose apto para estar con los demás. Y ya con eso ya los tenía en el bolsillo a todos, ¿no? Después, de vuelta, abrió la boca, protocolarmente dijo 2, 3 cosas, estocada final, jaque mate, listo. Pero con su humildad, con su achar, ese es el punto, con su conducta, fue su prachar. Entonces ahí recordamos a San Francisco de Asís que diría eso, ¿no? Dijo, siempre mantente predicando el Evangelio y cuando sea necesario, utiliza palabras. Entonces, ¿quién mejor que Mahaprabhu personificando eso? Y eso es un ejemplo importante para nosotros, ¿no? Cuando uno habla de prédica, ¿qué es prédica? ¿No? Expansión, prédica, ¿no? Expansión, para que haya expansión hacia afuera tiene que haber expansión hacia adentro, ¿no? En la medida que yo esté expandido, mi conciencia esté expandida, mi achar sea más y más pulido, eso va a llegar al otro. Como una vez dijo un devoto, prédica significa que lo que yo practico es tan intenso y me rebalsa tanto que eso me supera, rebalsa y salpica a otros. Entonces, esas gotas, eso que tocó al otro, eso es prédica. Realmente eso va a llegar al otro, ¿no? No es simplemente me memorizo un discurso, me siento, bueno, voy a predicar. Listo, cumplí con la prédica, ¿no? Y quizás mi vida es algo distinto a lo que estoy diciendo en la clase, ¿no? No debería ser eso. Prédica significa lo que yo hablo es lo que yo anhelo como ideal en mi vida, aunque no me salga también en la práctica a veces, pero está sinceramente establecido en mi altar, en mi proyección. Entonces eso va realmente a tocar donde hay que tocar, ¿no? Entonces ahí Mahaprabhu fue muy ejemplar para nosotros, e incluso en su relación, y ya con esto voy cerrando, en su relación con otros, o sea, uno dice, bueno, Mahaprabhu predicó con el ejemplo y transformó a todos, pero no siempre transformó a todos, ¿no? No es que Mahaprabhu, como diría Swami Maharaj, avanzó sin dejar remanentes, ¿no? ¿No? Por momentos en el camino se encontró a grandes personalidades que ya tenían una devoción establecida por alguien más aparte de Krishna en Vrindavan. Y no es que él también lo convirtió a él, Jai Mahaprabhu, ¿no? Todos a Golok Vrindavan sin excepción. No. Hay lugar para otras expresiones emocionales, ¿no? Entonces Mahaprabhu, hay famosos ejemplos como el caso del hermano de Rupa y Sanatan Goswami, Vallabha o Anupam, también conocido. Y se dice los 3 hermanos, Rupa, Sanatan y Vallabha, una noche hicieron un voto como de hermanos, no sé cómo sería eso, pero ahí como védicamente hablando, ¿no? Vamos a adorar los 3, ¿no? Por vida, Radha y Krishna en Vrindavan. Listo. Pero esa noche Vallabha no podía dormir, porque toda su vida él había adorado a Sri Ramachandra y su corazón estaba vendido en esa dirección. Entonces él estaba en un dilema, ¿no? Pues hizo un voto de por vida con Rupa y Sanatan Goswami, no con cualquiera. Mis hermanos pedó Rupa y Sanatan, pero mi corazón tira para otro lado. Son la misma persona, Krishna y Ramachandra, pero tengo esta inclinación. Entonces el otro día presenta el caso, van donde Mahaprabhu, Rupa y Sanatan dice, vamos donde Mahaprabhu, a ver qué dice él. Le escucha el caso y dice, bendecido es aquel devoto que no puede abandonar a su Señor, dice él. Y bendecido es aquel Señor que no puede abandonar a su devoto. Con esto aprobando la devoción de Vallabha hacia Ramachandra, ¿no? No es que él sintió la necesidad, te voy a convertir también a ti, ¿no? Y así con varios otros, ¿no? Cuando él viajó por el sur de la India, él se cruzó con un brahmana también que adoraba a Ramachandra, él llega a la casa y el brahman lo invita a honrar prasad. Entonces Mahaprabhu se sienta como esperando la ofrenda, pero pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasa 3 horas. El devoto ni aparece con el plato de boga para el altar, ¿no? Dice, bueno, cabal lo está ofreciendo en la cocina, pero no suena una campanita, no escucho un cuchillo picando nada.
Pero eventualmente Mahaprabhu se asoma en la cocina, ¿no? Y el otro está tirado en el suelo así, ¿no? Como, le dice, Prabhu, ¿qué pasó, no? O sea, no había más boga, por eso está así lamentándose. Se le quemó, no sé, el prasad. Dice, le dice, no. O sea, Sita Devi ha sido secuestrada por Ravana. ¿Cómo podemos pensar en comer ahora? Simplemente tenemos que organizarnos para ver cómo rescatarla. Entonces Mahaprabhu quedó como, wow, ¿no? O sea, está en el Rama Lila, está viviendo ahí. ¿No? Sí, entonces, y eventualmente Mahaprabhu sigue su viaje, ¿no? Y cuando vuelve y pasa por ese lugar nuevamente, en el camino había encontrado una cita del Kurma Purana que dice que Sita nunca fue secuestrada por Ravana, ¿no? Simplemente Maya Sita, una cita. Entonces Mahaprabhu vuelve donde ese Brahman y le lleva la cita. Sabiendo eso va a aliviar la aflicción que él estaba sintiendo. Entonces Mahaprabhu busca servir el sentimiento de ese devoto, más que convertirlo a otra cosa, ¿no? Y así hay muchos registros, ¿no? Dicen que incluso Mahaprabhu se encontró con Guru Nanak, ¿no? En Jagannath Puri, y que se unieron en el Ratha Yatra, en Kirtan, y ambos bailaron y cantaron, cada cual respetando su doctrina en particular, ¿no? Y así con diferentes personalidades. Pero también, como vemos, cuando Mahaprabhu veía en alguien la apertura y la disposición a un cambio, y eso era favorable, ahí sí que le entraba y hacía estragos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Pero cuando él notaba que algo estaba correctamente establecido, él adoraba eso, ¿no? Entonces todo eso es un ejemplo para nosotros como representantes de Mahaprabhu, ¿no? De a la hora de predicar no interferir, ¿no? con el libre albedrío de la otra persona de una manera excesiva, violenta, pero sí exponer más que imponer aquello que, de vuelta, que ha tocado nuestro corazón. Y si eso que tocó mi corazón es genuino y yo soy genuino en mi práctica, al exponer eso, naturalmente algunas almas se van a sentir tocadas para querer, ¿no? entrar en esa corriente, ¿no? Y otras quizás no tanto, ¿no? Y uno debe saber venerar, respetar eso, ¿no? De esa manera, ¿no? Esta sección intermedia de la Acharya Lila de Mahaprabhu es muy importante para nosotros, ¿no? Luego él entra, ese achar, ese comportamiento lo lleva a otro tipo de comportamiento mucho más interno cuando él ya deja de ser una figura pública y entra al Gambhira y empieza a absorberse en asuntos mucho más esotéricos, que hasta un punto uno lee la Antya-lila y hasta un punto uno ahí puede derivar algo para uno hacer. Más bien lo lee, lo escucha y queda como, wow. Pero no es algo que, bueno, yo voy a hacer eso. Porque cuando uno va a la Acharya Lila de Mahaprabhu, donde él instruye a Rupa Goswami, a Sanatan Goswami, hay secciones de mucha siksha, de mucha educación. Eso es por eso Krishna Das Kaviraj, esa sección la volvió el doble del libro. O sea, la sección más extensa del Chaitanya Charitamrita es el Madhya Lila. Es el doble del Adi Lila, el doble del Antya Lila. Y en un punto debemos aprender a atravesar apropiadamente el Madhya Lila si queremos llegar al Antya Lila, por decirlo así. Si queremos llegar a una vida interna de Vayan, debemos aprender a volvernos una figura pública sin vida privada, ¿no? Ese era el estándar de Mahaprabhu, ¿no? Ser una figura pública sin vida privada, ¿no? Que nuestra vida sea tan transparente, a eso me refiero, ¿no? No es que le voy a pasar la llave de mi casa a cualquiera o la clave de la caja fuerte, pero sí, ¿no? Sin nada que esconder básicamente, ¿no? Sin secretos, ¿no? Si yo quiero acceder al secreto de la vida, un buen comienzo es no tener yo ningún secreto, no tener nada que ocultar, para llegar a ese Raja Vidya Raja Guhyam, al rey de todos los secretos. Empecemos por no tener ese secreto en nosotros, empecemos por entender que la vida espiritual, ¿no? Una vez una persona dijo, para mí la vida espiritual es algo privado, algo que uno debe llevar de su closet para adentro. Y el maestro le respondió, no, le dijo, vida espiritual, más que ser algo privado, más que ser algo secreto, significa no tener secretos, ¿no? Eso es vida espiritual. Entonces de esa manera Mahaprabhu nos regala tantas enseñanzas que como miembros de su sampradaya, de su escuela, por la gracia de Sri Guru, de los Vaishnavas, tenemos la chance de ir escuchando. Y como decimos, no solo es escuchar, el ejercicio es escuchar y de alguna manera internalizar eso y ver qué aplicación le damos en nuestra vida, en nuestro caso puntual, en nuestro tiempo, lugar, circunstancia, época, cultura, psicología, no hacer un copy-paste desfasado del tiempo, sino entender de qué manera eso es trasladable y aplicable
hoy, con todas las consideraciones relativas que hay que tener en cuenta también. Ya bueno, algunas ideas introductorias para a poquito entrar en contacto con este océano de Gaur Katha, y ahora seguramente Swami Maharaj nos va, ahora empieza realmente el Gaur Katha que estamos esperando. Así que Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sri Gurudev Patita Pavana ki jai, Sripad Bhakti Rakshak Swami Maharaj ki jai. Gaur Premanand Hari.